Ahora sí. Bueno, llamamos a este ciclo el futuro ahora o nunca, porque es una audacia en este nivel de incertidumbre hablar de futuro. Sí, el futuro se nos vino encima. Se ha Mm, venido encima en alta velocidad, con lo que ya sabemos que han cambiado el teletrabajo, la educación a distancia, y todo eso era algo que iba a venir, pero se nos vino encima y hubo que empezar a resolver situaciones a como diera lugar, digamos. Y muchas cosas que se supone que eran futuro, hubo que habilitarlas frente al poder brutal de la naturaleza que esta vez se manifestó con este virus. Bueno, y nuestro invitado tiene mucho que decirnos de eso y su charla le llamamos la creatividad me salvó. Yo le voy a contar por qué. Porque Eduardo Águila, que es como vieron ustedes, magíster, es el director de creatividad e innovación de la Universidad Finisterra y es magíster en educación, es licenciado en diseño, consultor, etcétera. Conversando con él, hay un momento que él me dijo, a mí la creatividad me salvó. Entonces, a ver, ¿a qué te refieres? Le dije yo, un momento. Bueno, no, y él me relató un momento de vida, porque uno usa demasiado a menudo quizás el concepto de creatividad, pero yo creo que en este momento está más internalizado que nunca, se entiende más de hasta qué punto necesitamos de esta creatividad, que no es solamente imaginarse cosas, la creatividad tiene otro sentido, sobre todo con una persona como Eduardo, que trabaja con ese concepto. Sí. ¿Dónde estás, Eduardo? Que no te veo. Me he perdido, Por Eduardo. aquí estamos. Aquí Muchas Hola, gracias. Eduardo. Hola, No te veía. hola, hola Ana Primera vez Josefa, hola Marco que Antonio. Eduardo, qué gusto. Un gusto Igualmente, tenerte. muchas gracias. Bueno, Eduardo, y te tenemos aquí porque te has dedicado a la creatividad. Sí. Y eso, hoy, en que la incertidumbre es tremenda, la forma de adaptarse a la incertidumbre, la única que ofrece es ser más creativo. Nos encontramos los docentes sin saber qué enseñar como contenido, sino que enseñar a aprender, enseñar a crear. Y enseñar, quizás a enseñar lo que no sabemos, digamos, el porvenir es ignoto. Claro. Ahora, por otro lado, se habla de que el 50% de los oficios y profesiones que conocemos ahora va a desaparecer o va a mutar de una manera salvaje. Y van a aparecer otro 50% que lo va a reemplazar. Y en ese sentido sería muy interesante escuchar desde el punto de vista de la creatividad qué viene o qué hay que hacer frente a esto que no sabemos lo que es que viene. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ana Josefa, Marco Antonio, la Universidad Finisterre, por esta invitación. La verdad es que la creatividad me salvó, y desde donde parte un poco este tema también tiene que ver un poco con porcentaje, ¿eh? Hace un rato que yo ya vengo hablando en mis clases, yo diría que hace unos 5 años, que le venía diciendo a mis alumnos que el 50% de la realidad humana hoy día es análoga y el otro 50% es digital. 50% análoga, física, presencial, y un 50% de nuestra vida digital. Ya lo veníamos diciendo hace 5 años y no había mucho, no se le encontraba mucho sentido a lo que decíamos algunos, y hoy día fíjense, nuestra realidad se volvió más que un 50% digital. Ahora, ¿por qué nos cuesta a los que tenemos más edad también entender esta lógica? Porque no nacimos digitalizados. Yo tengo 49 años, estoy a punto de cumplir 50 años, y yo mi último trabajo en la universidad lo hice con máquina de escribir en cuarto medio. Di la prueba de aptitud el año 89, el año 90 entré a la Católica, y yo los computadores los conocí en la Universidad Católica. Fue la primera vez que vi un Mac, que vi un equipo, en las antiguas salas Crisol o Cecico que tenía la Católica, que seguramente más de alguien que está en esta sesión hoy día de hoy las conoció, esas famosas salas de clase. Entonces ya no era simple entender esto de 50% análogo y 50% digital. Nos costaba mucho entender que este aparato que está aquí, que todos tenemos, que es nuestro smartphone, se iba a volver otro órgano más del ser humano. Es más complejo entenderlo aún. O sea, empezó a ser una necesidad casi inherente y fundamental para el desarrollo personal, profesional o para nuestra interacción social. Era muy, muy compleja. Entonces yo quiero partir el día de hoy habiéndome blanqueado la edad para poder entender, porque la creatividad tiene mucho que ver con las generaciones también, mucho que ver. La neurociencia nos ha ayudado un poco a develar con mucho estudio científico que ha ido pasando con las generaciones y la creatividad, y creatividad aplicada, como muy bien lo decía Ana Josefa. Vamos a hablar de la creatividad, esa capacidad inherente que tenemos todos los seres humanos, que está instalada en todos nosotros y que se nos entrega casi como un deber moral,
se le instala la creatividad al ser humano para utilizarla, para ocuparla, y de eso podemos conversar más en detalle. Pero quiero compartir con ustedes una pequeña presentación muy, muy cortita, no me va a tomar más de 10 minutos, porque quiero dejar en escena algunas cosas con algunos datos duros, para entender la creatividad desde lo cuantitativo y desde lo cual también qué es lo que ha ido pasando con la creatividad. Bueno, esto soy yo, esto es muy creativo, esta es una ilustración que me hizo Ingesman. Él es un famoso ilustrador chileno que fue alumno mío, y un día Ingesman me dijo: profesor, me voy a desquitar con usted y lo voy a dibujar. Y me entregó este lindo regalo que lo guardo hasta el día de hoy, donde Ingesman me ilustró. Pero ¿por qué muestro además a Ingesman? Porque Ingesman es un creangelizado. Él entendió, entiende y vive su vida promoviendo la creatividad como herramienta de impacto social positivo. Cuando uno ocupa la creatividad como un arma de lucha, en el sentido de hacer el bien en el fondo, genera mucho, mucho impacto, porque es muy, muy expansiva, es muy virulenta la creatividad cuando uno la empieza a aplicar y uno la empieza a utilizar. Creatividad, hashtag creatividad. Quiero partir con este primer detalle. Uno, ¿por qué pone hashtag el día de hoy? Uno pone hashtag porque con el hashtag en el 50% digital, uno firma lo que escribe. Entonces, gracias al hashtag, que es ese gatito que está antes de la palabra, uno puede hacer trazabilidad, uno puede saber o autobuscar información sobre un tema de manera muy rápida. La gracia que tiene este elemento, esta forma de firmar, tiene que ver con eso, buscar información. Quiero partir con esta primera definición. ¿Y por qué parto con esta primera definición? Porque siempre me gusta hablar de mis maestros. Uno de los grandes maestros que he conocido en mi vida es Iván Vera. Él, para mí, una de las personas que más sabe de innovación en Chile y en el mundo. Y co-creamos esta frase, porque muchas veces me preguntan: Eduardo, pero ¿cómo uno se pone más creativo? ¿Cómo uno puede crear? ¿Cómo se aprende la creatividad? Entonces pongo esta frase entre comillas: la creatividad se aprende creando, en gerundio. La creatividad se aprende practicando. No hay otra forma que entrenar este músculo que no sea justamente en este espacio verbal, es haciendo. Los americanos esto le dicen la cultura maker, la cultura del hacer, de los hacedores. En Chile en general no somos tan buenos hacedores, no somos muy buenos makers, nos cuesta mucho implementar. Somos buenos para tener ideas, pero malos para la acción, para el crear, como lo decimos justamente acá. Crear, crear, crear. Yo creo que esa es la gran lección que me ha dejado la vida en el último tiempo, justamente con lo que les acababa de decir. Y aquí va mi propia definición sobre creatividad. Se las leo, tal cual. La creatividad es toda obra que dejarás en la tierra y que no existiría si tú no hubieses nacido. La creación es esa cosa trascendente que tiene todo ser humano de dejar en la tierra, y el día que ya no estemos pisándola, que alguien puede decir: mira, aquí hubo algo creado por un ser humano, por un hombre. Las creaciones quedan, y lo que nos permite el mundo digital además es que sean casi inmortales. Zuckerberg, el dueño de Facebook, ya nos dice ya que nos queda Facebook para rato, nos queda de iCloud para rato, y lo que va a ir sucediendo es que toda la información humana se está cargando en esta nube digital, y todos los seres humanos que hemos creado, que hemos traído cosas y que las vamos a dejar en la tierra, van a quedar ahí forever, para siempre, y eso por sí solo es maravilloso. Y por eso siempre digo que es un deber casi moral de todos los seres humanos dejar un granito de arena, dejar algo que haya aportado a la realidad humana en el momento que nos tocó pasar por la vida. Y por eso estoy en una cruzada ya hace un buen rato y creé un verbo. Miren, esto es un primer ejercicio que lo puede hacer cada uno de los invitados que tenemos aquí hoy día. Crear una palabra. El cerebro humano tiene la capacidad infinita de idear, de generar ideas. No es finito. Se nos instaló un arma, un cerebro tan poderoso que tiene la capacidad infinita de generar ideas para resolver problemas, por ejemplo. Esto lo aprendí de Steve Jobs. Steve Jobs dice que uno tiene que conectar dos cosas que pueden no tener conexión. Entonces, conecté el verbo evangelizar con el verbo crear, y al fusionar estos dos verbos, creé la palabra o el verbo creangelizar. Entonces, claro, uno lo googlea, después dice: ¿y esto no se le habrá ocurrido a nadie en el planeta? No, a nadie se le había ocurrido. Nadie lo había creado en el planeta hasta que uno no lo crea. Es un ejercicio que es súper fácil. Pónganse a crear palabras, porque cuando uno crea palabras, activa también la sinapsis neuronal, la sinapsis cerebral se moviliza mucho, mucho más rápido cuando uno pone en modo forzado el cerebro para justamente crear.
¿Y cómo uno creangeliza? Esta es mi principal arma para creangelizar, para que la creatividad vuelva a ser una herramienta, una habilidad común y corriente para todos en Chile, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Es muy importante el visual thinking, la capacidad visual que tenemos los seres humanos de expresar una idea a través de un dibujo, una capacidad que en Chile la empezamos a perder desde primero básico. Por alguna razón que desconozco, en prekinder y kinder todo lo aprendemos en modo dibujo. Aprendemos a sumar, aprendemos a restar, aprendemos a sociabilizar, todo lo aprendemos con dibujo. Yo tengo uno de mis hijos, el más pequeñito, tiene 6 años, viene entrando primero básico, así que lo acabo de ver recién, todo lo aprendió dibujando. Pero en algún momento alguien dijo, no, el pensamiento visual, el visual thinking, no es importante, no es tan relevante. Yo hago clases, tengo la suerte de hacer clases en Dinamarca, y los daneses me dicen, es muy raro que los chilenos no dibujen más habitualmente. Yo le hago clases de ingenieros comerciales en Dinamarca, y los pongo a dibujar, porque son herramientas básicas hoy día para las dinámicas didácticas activas en educación, para la colaboración educativa, y es impresionante cómo todos se ponen a dibujar. Tengo un videito de esto en mi canal en YouTube, porque si lo quieren visitar, y se van a dar cuenta cómo los daneses se activan y dibujan rápido. Cuando hago el mismo ejercicio en las escuelas de negocio en Chile, hago clases en la Universidad de Chile y en la Finisterre actualmente, les cuesta mucho, se apanican. Y es muy raro, porque el dibujo es una capacidad humana como la escritura, se aprende y se entrena. Y es cierto, hay gente, en el caso de la escritura, que tiene mucha habilidad para escribir y tiene muy bonita letra, y hay gente que tiene mala letra. Está todo el abanico de la realidad. Pero todos escribimos. Con el dibujo pasa exactamente lo mismo. Es una habilidad de naturaleza humana, tan antigua como la prehistoria humana, y que dejamos de usar por distintas razones que las podemos discutir o conversar más adelante. Les quiero mostrar algunas cosas que he creado para que sepan un poco, porque como yo soy de la generación de más edad, no había en redes sociales, entonces no hay poco rastro de las cosas que uno ha ido creando. Como ven ahí, soy el director y creador del equipo que creó a Segurito, la mascota de la Asociación Chilena de Seguridad. Me llena de orgullo, es una foto que me regaló su presidente el día que yo renuncié. Soy el creador del naming, de un libro que ha tenido mucha polémica, que se llama Los mitos me tienen gordo y enfermo, de Pedro Gress. Un día Pedro Gress llega con un paper y me dice, ¿cómo le pongo a esta forma? Y yo le dije, ponle tu apellido, ponle método Gress. Yo lo conocí hace muchos años atrás y creamos el naming o el nombre del método Gress. Crear palabras, a esto se llama naming en creación, que hay palabras aplicadas, simples, complejas, pero que pueden ser un aporte. Ya les decía que soy el fundador del movimiento Creangelizar, soy el creador del Centro de Creatividad e Innovación para Liderazgo de nuestra universidad, la Universidad de Finisterre. Soy el coautor de este libro que se llama Liderazgo Creativo con Marcelino Garay, y también soy el creador y fundador del City Lab University, que es una tremenda plataforma cultural que está operando todos los sábados en formato online el día de hoy, donde creemos y estamos seguros que la cultura también es parte de toda esta creangelización y todo este proceso. Entonces, les quiero mostrar un par de datos, solamente para que hagamos una conversación ya más abierta. Este es el Foro Económico Mundial, muchos de ustedes lo deben conocer, es un importante organismo, visita reiteradamente la ONU, su presidente es muy, muy relevante. Ellos hacen prospección humana, prospección de sustentabilidad, se dedican un poco a visualizar la situación del hombre con la Tierra, con su mundo, con el globo, en el planeta. Y ellos sacaron un estudio hace no mucho, que se los muestro acá, que proyectaban, lo denominan tal cual hacía. Todo esto lo pueden chequear en el World Economic Forum, en la página web, y ahí están todos los antecedentes y todas las referencias y los detalles de estos estudios. Aquí vamos a ver un resumen. Ellos dicen, estas son las 10 habilidades claves para prosperar en la cuarta revolución industrial. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la era digital, la revolución 4.0, tiene varios nombres, lo que nos está tocando vivir y nos tocó. A veces nos cuesta darnos cuenta, nos está tocando en vivo y en directo esta realidad, y ellos proyectaban para el 2015, voy a leer solo las 5 primeras. Estas son las 5 habilidades que propone, que estudió el Foro Económico Mundial, que debíamos tener todos los seres humanos en toda la Tierra para poder desenvolvernos de mejor manera. Voy a leer solo los 5 primeros. 2015, solucionar problemas complejos en el 1. 2, coordinarse con otros. 3, gerenciar personas. No me gusta la traducción, porque el management, la gerencia de personas, tiene que ver con hacer que las cosas sucedan.
y en Chile todavía lo entendemos como don de mando, como el jefe. No, entendámoslo con seres humanos que son capaces de hacer que las cosas sucedan, pasen. Pensamiento crítico en el 4 y negociación en el 5. Miren la proyección que se hizo al 2020, momento presente que estamos viviendo. Se movieron algunas variables, como lo estamos viendo acá. Solucionar problemas complejos lo dejó en el número 1, sigue siendo el más relevante. Pensamiento crítico subió al 2. Esto tendría que ver mucho con los fake news, por ejemplo. Sea muy crítico en todo lo que lee. Vaya a varias fuentes, porque si usted no es crítico y si usted no se fuenteliza, no va a entender efectivamente cuál podría ser la verdad de todo lo que uno está mirando. Pero miren lo que pasó con la creatividad. Lo subieron del 10 al 3. Y aquí me sumo a algo que decía Marco Antonio en el comienzo. Una de las definiciones de base de creatividad es: creatividad es igual a supervivencia. Creatividad es igual a adaptación. Hay estudios científicos que instalan la creatividad en el cerebro límbico, en la amígdala cerebral también. ¿Y por qué se instala en la amígdala? Se instalaría en la amígdala porque es la parte del cerebro más primaria que tenemos. Entonces, para que nos adaptemos a cualquier contexto. Y aquí viene la buena o la mala noticia para algunos. Es muy difícil que el ser humano cambie el contexto de la realidad que le está tocando vivir. Es mucho más fácil adaptarnos al contexto que nos tocó para poder pasarla mejor en esta realidad que nos está tocando. Por eso se sube la creatividad al número 3. Supervivencia, adaptación es la clave. Gerenciar personas bajó un poquito y coordinarse con otros bajó el número 5, como ven acá. Pero miren, entraron dos que a mí me encantan y seguramente aquí Marco Antonio, con su experiencia profesional, nos puede ayudar un poco más. Entró al ranking inteligencia emocional, si ustedes ven, en el 6º lugar. O sea, es muy relevante. Y fíjense, en negociación cayó del 5º al 9º. ¿Qué nos podría decir esto en una primera mirada? Hoy día usted es necesario que se conecte más bien emocionalmente con las personas antes de negociar, porque si no la negociación no le va a resultar. Algo así podríamos ver ahí. Y miren, y entró otra más de la neurociencia, del comportamiento del cerebro humano. En el 10º lugar entró la flexibilidad cognitiva, esa cualidad plástica que tiene el cerebro, la capacidad de aprender y de desaprender, la capacidad de sacarle cosas e instalarle otras, de la cual también tenemos que empezar a tener conciencia. Gran parte de cosas que hemos cargado en nuestra vida hoy día no nos sirven para nada, y eso es súper duro decirlo. Gran parte de cosas que yo aprendí en mi pregrado en la universidad, hoy día no me sirven para nada. La velocidad del planeta va muy, muy, muy rápido, y nos guste o no nos guste, como siempre digo, nos tocó, es la realidad que estamos viviendo. Y les quiero mostrar este último gráfico antes de ya abrir la conversa. Esto, bueno, LinkedIn es la red social profesional más grande del planeta. Se juntó con el Foro Económico Mundial y dijeron: hagamos un estudio juntos y veamos cuáles son las 5 habilidades duras y las 5 habilidades blandas que más andan buscando las compañías en el planeta para sus trabajadores, para sus colaboradores, para atraer talento, como se dice hoy día. Cómo una gran compañía atrae el talento. Necesitaba un poquito de este estudio para poder sondear y saber qué es lo que andaban buscando. Fíjense lo que publica LinkedIn junto al Foro Económico Mundial, y es realmente notable. Miren, estas son las 5 habilidades blandas que más buscaban las compañías el año 2019, que fue cuando se hizo el estudio. En este mismo orden, las compañías en el planeta andan buscando personas, en el número 1, creatividad, en el 2, persuasión, en el 3, colaboración, en el 4, adaptabilidad, y hablamos de eso aquello, y 5, manejo del tiempo. Al parecer es un problema global, tenemos serios problemas con el manejo de nuestro tiempo, y por eso se instala ahí como gran habilidad. Pero miren, ahora les voy a mostrar las 5 habilidades duras, y aquí muchos de nosotros nos vamos a sorprender, porque no sé cuántas de estas tengo yo. Con suerte debo tener 3, y me considero bastante digitalizado, y nos faltan muchas. Pero aquí una generación podría quedar hackeada, como un jaque mate, o varias generaciones, porque son habilidades duras, habilidades que se aprenden, que muchas de ellas ni siquiera sabemos que existen, y que hoy día ya se están pidiendo. Entonces es más complejo el análisis aún. Miren, estas son las 5 habilidades duras más importantes que piden las compañías. Debemos saber de estas 5 cosas, desde lo duro, del cloud computing, todo lo que pasa en la nube, que lo escuchamos todo el tiempo, todo va a pasar en la nube. Vamos a dejar de tener la data archivada en nuestros devices portables, en lo que yo llevo. Va a quedar todo en este tremendo cerebro a la que se le llama nube
o la Matrix, como decimos algunos, acordándonos de aquella película. Todo pasa ahí en una Matrix, ahí arriba. La Second Life, le dicen algunos, ¿ah? Es como tener una segunda vida que va a quedar aquí, ahí va a quedar instalada en la nube. 2, ¿tenemos que saber de inteligencia artificial? Claro que sí. Todos nos están sacando información todos los días a través de nuestros devices para irla cargando en esta gran inteligencia artificial. Razonamiento analítico se pone más en relevo hoy día justamente por lo mismo. También creemos que puede tener que ver con los fake news o con las noticias no reales. Manejo de personas en el 4, muy, muy relevante, que todos seamos capaces de colaborar, interactuar y manejar personas. Y en el 5, UX Design y User Experience Design, que es experiencia del usuario. O sea, debemos entender cómo opera, por ejemplo, Zoom. Toda esta interacción que estamos teniendo con Zoom, o cómo hago una obra de teatro e innovo y hago work in progress, porque todo esto está en proceso, tiene que ver con experiencias de uso de la plataforma. Y para eso hay diseñadores que trabajan en el user experience, en la experiencia de usuario, para hacer más fácil la interacción entre el Zoom y nosotros, entre el humano y el vidrio en el fondo. Eso es el user experience, y hoy día hay profesionales titulados que trabajan en esto, o profesionales con mucho entrenamiento, que nos están haciendo la vida más fácil a través de la usabilidad, a través de la experiencia de uso de la tecnología. Bueno, yo quería dejar un poco contextualizado qué es lo que está pasando con la creatividad aplicada, con estos slides, con esta pequeña presentación que le hice, un poco para abrir la conversa desde algún contexto, desde alguna mirada, desde alguna tarima, desde algún escenario. Pero ojo, siempre es solo una mirada, solo es una tarima, y por eso son tan importantes las discusiones sobre estos temas. Ana Josefa y Marco Antonio. A ver, usted tenía una... Sí, recogimos. oye, bueno, hay mucho que pensar y mucho que hablar de esto, ¿no? O sea, yo me quedé pensando en esto del apanicarse, que tú dices, respecto a ser creativos, que es un fenómeno que parece estar ligado con la angustia que genera lo nuevo. Sí. Sobre todo en las culturas occidentales, que está la creatividad asociada como al ego, ¿no? Y el ego es atacado. Entonces, por ejemplo, en esto lo original, de lo cual se hablan mucho a partir de las vanguardias, digamos, en el arte, lo original en el arte, en el mundo occidental es totalmente distinto al mundo oriental. En el mundo oriental, lo original en el arte es hacerlo como se hizo por primera vez. O sea, es buscar aquello que replique, no aquello que no se parezca a nada, que es bien curioso. Y el arte, la estética oriental, hace desaparecer al autor. El crimen perfecto lo llaman. O sea, sí. El autor no tiene que saberse quién lo hizo. Se hizo, apareció y no dejó huella. En nuestra cultura, a partir de la figura del prestigio, es una figura sana, o sea, reconocida. Hay culturas y grupos más envidiosos que otros, pero el prestigio, por ejemplo, Freud buscaba prestigio y fama, él lo dice en su escrito, ¿no? Estoy preocupado de esto, pero no como que le viene un ataque narcisista, sino que era la época en que el nombre de un creador era importante que quedara. Ahora, el aspecto de riesgo de exponerme hace sufrir y hace que la gente prefiera una conducta ya conocida a indagar, inventar, innovar, donde puede quedar la huella. Tú cuando nombrabas las cosas que has hecho, digamos, yo decía, claro, Eduardo no tiene miedo a aparecer, ¿me entiendes? Y ese miedo hay que sacarlo, ¿no? Sacarlo que también es muy cultural y nos frena. Yo me acordaba además cuando citaba esto de el cruzar dos cosas, esto de Jobs, ¿no? De la frase que los surrealistas rescataron de Isidore Lautréamont. Lautréamont es un poeta francés nacido en Montevideo y tiene una definición de belleza que es muy bonita, la debes conocer. La belleza es el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Entonces, eso dicho a fines del siglo XIX. O sea, un guaracazo en la estética y en el orden de la cabeza que maneja el común de los mortales, digamos. O sea, el encuentro casual de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Surge, con estos tres elementos totalmente ajenos el uno al otro, surge un cuarto,
que no estaba nunca, digamos, un fenómeno que es como funciona la mayor parte de los actos creativos, o sea, el cruce, lo híbrido, es como en la genética comprueba uno que la nueva especie es híbrida, y cómo el evitar el mestizaje hace que se deteriore y decaiga una especie. Lo sabemos los que nos gustan los animales, digamos, los perros que se cruzan una raza permanentemente consigo misma se va deteriorando. Y entonces es interesante ver que lo híbrido, aquello donde esto lo mezclo con esto, impensablemente, y aparece entonces algo que no estaba, que está en la definición de poesía también en El arte y la lira, de Octavio Paz, un libro precioso, cuando él habla de cómo el artista, el creador, transforma la misma piedra que otro transformaría en escalera, la transforma en escultura. Claro. Con el mismo gesto. O sea, él define que va a ser una escultura. Y entonces, esto va haciendo que las habilidades blandas que tú numeras están haciendo que uno tenga que renunciar al miedo. El miedo del creador, digamos. Y también con las habilidades duras, o sea, vamos a enfrentarnos con inteligencia artificial, por ejemplo. Con la nube nos hemos ido amigando paulatinamente, pero ahí hay cosas muy interesantes sobre el diseño de las relaciones hombre-máquina, digamos, que el ser humano y el cyborg. Y esto del smartphone me recordaba algo que hemos conversado más de una vez, ¿no? Esto que Philippe Starck, el diseñador belga, inventó el reloj subcutáneo a fines del siglo pasado. Y le dijeron, no, se vienen máquinas más planas, que van a tener muchas más máquinas en sí, y las podemos colocar debajo de la piel y aparecer el primer cyborg. Y esto va a suceder en unos pocos años más. Probablemente. Yo quisiera agregar, escuchándolos a ustedes dos, y para hablar de los fenicios, de cine, ¿no? Hay un historiador del cine muy interesante, un irlandés, que yo lo sigo en Twitter, que se llama Mark Cousins, así el libro, tiene ¿cuántos videos? 15 videos. 15 videos, algunos están en YouTube, que es sobre la historia del cine, y él se da un trabajo, reeditó el libro, porque en un momento dado, estamos hablando de esto, o sea, él en un momento tenía que pedir el DVD de un lado a otro, en cambio dice ahora, bueno, ya pido el Vimeo, etc. Bueno, y lo interesante de este personaje es que él abarca la historia del cine hasta donde puede, incluyendo a África, que empieza más tarde con el cine, pero lo fascinante es que todo el rato es lo que dice, el cine en realidad no la mueve, dice, ni el dinero, ni la taquilla, no. Lo que mueve al cine es la innovación y la técnica. Y en rigor es eso. ¿Qué es lo que parte siendo el cine? Blanco y negro, mudo. Luego alguien inventa una cara más de otra manera, para no entrar en el detalle. De ahí pasamos al color, qué sé yo, al habladas, las películas habladas, etc. Y el año 90 ya estamos con el cine digital. Y a algunos cineastas les gusta hacer 35 milímetros porque quedan más bonitos, qué sé yo, más. Pero del 90 estamos con el cine digital, Toy Story, la primera película. Entonces, él está todo el rato, está haciendo análisis muy interesantes desde el punto de vista artístico de lo que son los movimientos, etc. Pero todo el tiempo volvemos. El cine, que es un arte, que es el séptimo arte según Canudo, es innovación y técnica. Eso es también, ¿no? O sea, cuando tú dices dibujar, hay que dibujar, a mí me da susto, porque yo soy pésima. pero se ve. Se ve. Claro, uno tiene que tener la sensibilidad de ver, de descubrir. Esto que te digo yo de lo que dice Mark Cousins, de la innovación y que mezcla la técnica y la innovación y que está determinada. O sea, cuando entra el año 90, el cine digital se pueden hacer otras cosas. Te permite crear, no para jugar solamente, sino que te permite aquello que pensaste, se puede hacer, porque con esta otra determinada no se podía hacer. Fíjate, entonces, eso efectivamente está ahí. Pensemos que el cine existe de 1895, o sea, más o menos joven, ¿no? A ver, hay preguntas por ahí. Sí, están preguntando cómo se llama el historiador del cine. Mark. Ya le contestaron, Mark Cousins le contesta por ahí. Sí, Mark Cousins. Oye, Ana Josefa, Marco Antonio, me gustaría conectar dos cositas que ustedes acaban de mencionar que me dieron muy buenos ejemplos. Miren, el miedo primero.
el miedo es lo que rodea la zona cómoda, la zona de confort, eso es lo que pasa ahí. Los miedos siempre Claro. son personales, uno decide hasta dónde avanzar o no avanzar dependiendo de sus propios miedos. Pero claro, es una herramienta fundamental. Yo esa palabra la ocupo mucho en creatividad y en innovación. La creatividad va antes de la innovación. Lo que hace la innovación es aplicar, es implementar la creatividad. Por eso muchas veces no hay muy buenas innovaciones, a propósito de lo que nos decía la Ana Josefa recién, no hay muy buenas innovaciones porque no se dio la pega antes de ponerse en modo creativo, que es un paso antes. Creatividad va antes de la innovación. No podemos contratar a un gerente de innovación y creemos que va a ocurrir la magia si el gerente de innovación de creativo no tiene nada. O sea, un gerente de innovación tiene que ser de un talento casi innato creador para poder instalarlo en esa posición. Pero me acabo de acordar un ejemplo del cine. Yo soy fanático de Star Wars y cuando George Lucas filma la primera película en digital, que fue La amenaza fantasma, y él la filma en digital y filma sus primeros avances en cine digital, con una cámara Sony, con lentería Panavision, o sea, cambia la ARRI tradicional por un cajón marca Sony con lentes Panavision, seguía la misma lógica. Y empezaron todos los del medio a decir que era imposible, que no se podía dejar de filmar en celuloide, que el cine era en celuloide. Pero había alguien como George Lucas que venció todos sus miedos y dijo, no, yo voy a grabar en digital, en digital. Es más, entre comillas, voy a engañar a mi público. Hizo una sesión con unas primeras escenas y mostró las primeras grabaciones de La amenaza fantasma en digital y nadie se dio cuenta que no había sido grabada en celuloide. O sea, había más bien un miedo mental, psicológico, cerebral, a que el cine iba a cambiar, que no iba a tener la misma textura, la misma lógica, porque era en digital. Sí, esas personas que vencen los miedos son altamente creativas, son altamente disruptivas, decimos en creatividad, y tienen un alto nivel de pensamiento lateral, de pensamiento divergente. Son capaces de no cerrarse a nada y a tratar de abrirse a todo para poder dar el paso sobre algún avance tecnológico, como por ejemplo este que acabamos de contar de el cine digital. Alguien se atrevió a hacerlo por primera vez. Y solo quiero cerrar los comentarios con dos cositas más que decía Marco Antonio. Hoy día, desde la teoría y desde la creatividad aplicada y desde la innovación aplicada, a propósito del arte, de hasta dónde el arte es genuino, hasta dónde el arte es original, hasta dónde la creación es original, que otro comentario Claro. muy aplicado a Marco Antonio al comienzo. En innovación se habla de dos tipos de innovaciones, la innovación incremental y la innovación disruptiva. La innovación incremental es como una escalerita, es como cuando uno le hace un aporte a algo que ya existe y es reconocido como tal y no es una copia porque es un incremento, es una mejora a algo que ya existe. También se le llama customización, es otra manera de decirlo, es cómo customizar, cómo adaptar lo que ya existe a que para mí, por ejemplo, tenga una mejor performance, un producto, un servicio, lo que sea. Y en innovación se habla de innovación disruptiva cuando aparece algo totalmente distinto, totalmente diferente, algo que uno no había visto antes. Eso es muy disruptivo, algo diferente, algo distinto. La Ana Josefa el otro día me recomendó Quiet Place, y es una película que parte casi toda la película es muda. Y es muy raro ver una película en cine digital muda. O sea, uno tiende incluso a pensar al principio de que no está con volumen la película. Ahí hay una innovación que está entre lo disruptivo y lo incremental. ¿El cine mudo se ha hecho? Sí, se ha hecho, pero se está haciendo ahora, en el presente. Y es incremental, ¿por qué? Porque hay algo que nadie había hecho, una mejora que a alguien se le ocurrió que tenía que ser mudo, así de simple. Más interesante, el Quiet Place, esa película que tiene un sentido que sea muda. Sí. O sea, no es porque se le ocurrió, ay, si hago una película muda. No. Aislamiento acústico, como nuestro aislamiento social hoy día. Claro. No, Claro. tiene un sentido, está ligado con lo que está relatando, con el relato. Tiene mucha importancia. O sea, no es así, porque también se ocurre esto, tú hablabas de la innovación. Hay gente que juega como a innovar y en realidad no está innovando. Está diciendo, ay, voy a hacer como se dice, una choreza. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer de esta manera. Este no es el caso. Esta película tenía que ser muda. Véanla porque van a entender. Quiet Place está en Google Play, te dije yo que está. Ahí lo encontraste. En ¿Sí? Apple Plus también está.
Sí. También Apple está, Plus. Ah, en cualquiera de esas plataformas está para arrendar a comprar. Y Eduardo me dijo, no, yo compro las películas porque las pongo en la nube. Y así va en todos mis Claro. tiempos, Apple Plus. y está en mi reservorio de cosas. En mi capital digital, es que es muy cierto lo que tú acabas de decir, fíjate cómo han cambiado las cosas. Yo durante mucho tiempo, como soy análogo, coleccioné películas, 500 películas en DVD, yo sé que tú tienes infinitas más. Sí, no, Y vas por ahí. se me empezaron a estropear, no funcionaban, qué El sé yo. polvo. Exacto. Entonces de un día para otro dije, voy a empezar a vencer mis miedos y voy a empezar a comprar y acumular en la cloud, en digital. Y la gracia que tiene cuando tú compras una película en digital es que queda ahí forever, queda ahí, la puedes compartir con toda tu familia puede tener acceso de cualquier device a una película que compró la familia, y además un capital heredable. O sea, cuando yo me muera, mis nietos y mis bisnietos van a poder ver las películas que veía su bisabuelo en digital, en alta, porque están en el reservorio del iCloud, no están físicas, no están en análogo. Fíjate lo maravilloso que me imagino yo para mi bisnieto, que diga, mira, mi abuelito vio, mi bisabuelo vio esto, Quiet Place, el año 2020, mira, y hoy día se han hecho muchas películas parecidas. Es súper interesante como concepto. Capital digital, como un capital económico, capital Claro, digital. Claro. por Mira. eso es que estas plataformas tienen esa oferta de arrendar o comprar. Ese sentido. Claro. ¿Qué dice Hay tu una pregunta? pregunta, hay varias preguntas. Hay una que dice, la creación y creatividad requieren de un repertorio de saberes y experiencias. ¿Con qué estrategias podemos favorecerlas en un sistema escolar y laboral donde se teme al cambio? Interesante Mira, pregunta. les voy a dar el primer tips. Una cosa que me ha pasado a propósito del desafío escolar, no solamente culpa del colegio, también es culpa de la casa. Yo he tenido muchos papás con hijos que los he escuchado en el siguiente tenor, entre comillas. Viene el hijo, raya la muralla cuando tiene 3, 4 añitos, cuando comienzan a rayar las murallas, y viene el papá y le dice, no rayes la muralla. Y es muy raro. O sea, fíjate que la culpabilidad no es solamente del colegio, es de los papás también. O sea, el papá prefiere tener la muralla impecablemente limpia que reprimirle la expresión creativa de un niño a los 3 años. Mi primer consejo a esa pregunta es, al contrario, el día que su hijo raye la muralla, vaya y cómprale un balde de lápices y dígale que raye toda la casa, porque va a ser mucho más fácil pintar la casa que toda la represión creativa que se le está haciendo al pobre niñito de 3 o 4 años porque no raye la muralla. O sea, es preferible el bien físico, el bien muralla, que el bien humano, que el bien niño. Ahí solo te doy un ejemplo de los reiterados errores que cometemos como sociedad cuando empezamos a opacar, cuando empezamos a sesgar la creatividad, cuando la empezamos a castrar, siendo más duro todavía. Parte con esos pequeños detalles. Ahora, yo te agrego, a ese niño también tienes que explicarle que tiene límites y que vive en una sociedad, no, ya sabemos, ¿no? Entonces probablemente había que decir, te regalo esta muralla, deja las otras, Exacto, por ejemplo. exacto, Me acordé exacto. yo también de un que me rayó. ¿Alguna vez? Sí. Esa sería una situación intermedia. Si raya, pero raya la pieza nomás, por favor. Lo que quieras, pero Sí. raya toda la pieza. Ya, el programa de educación en Finlandia es bien especial al respecto. Porque primero, fuera que tiene unos postnatales de un año, digamos, para padre y o madre, digamos, porque es bien interesante eso. Luego viene una formación escolar, hogar, muy curiosa y parecida a la que estamos viendo ahora, con muchas facilidades del sistema laboral, y recién les ponen nota a los 14 años. No hay notas, no hay evaluaciones antes, digamos. Hay conversación, claro. Te quedó bien, te quedó mejor, pero no hay notas, esa cosa formateada del rendimiento, que aquí es una persecución de estrés de los jóvenes, digamos, entre el NEM y el horror a la PTU o lo que sea, digamos, y esto está entrando en crisis, digamos. Mira, preguntan sobre esto de la pandemia, las secuelas de la pandemia para bien y para mal, digamos, ¿no? Cómo se reinventa el mundo después de. Bueno, aquí hay una respuesta que es bastante clara y la comentamos al comienzo. Creatividad es igual a supervivencia, creatividad es igual a adaptación.
Yo en lo personal, cuando entré a este shock, que tenía que empezar a hacer todo desde mi casa, yo soy profesor de pregrado, de posgrado, y soy consultor y charlista. Casi todas son cosas presenciales. Y tuve que de un Claro. momento a otro adaptarme. Entonces, la primera recomendación es ponerse en modo creativo y decir, ok, en la situación en la que estoy, con lo que tengo a mano, ¿cómo me adapto a esta realidad? Y me di cuenta, estoy contando un caso personal para poder entenderlo, cómo en pandemia uno se adapta. Que cuando yo transmitía mis clases en pregrado me veía muy oscuro. No había tiempo para ir a comprar nada y no podía salir a comprar nada tampoco, y si encargaba algo se iba a demorar una semana. Entonces partí a buscar, siempre cuento, partí a buscar mi lámpara de camping, le puse una luz blanca, la puse aquí al lado, que está aquí hasta el día de hoy, ahora tengo un poco de iluminación más profesional, pero todavía está mi lámpara de camping instalado acá. Fui a buscar un antiguo VHS, los VHS, habían unos transparentes y unos negros, pero no eran transparentes, la Ana Josefa se debe acordar, eran como translúcidos, eran como pavonados estos Claro. VHS. La caja del VHS, le saqué lo de adentro, entonces se lo puse al frente y generé un difuminador de luz que en teatro se necesita para que la luz blanca no se me vea aquí instalada, aquí fuerte y Claro. potente, para que no se vea aquí instalada. Eso es creatividad. Si la adaptación nos va a cambiar cosas, sí, claro que nos va a cambiar cosas, y la primera es cómo, desde la propia realidad personal, uno empieza a adaptarse al contexto que te está tocando vivir. Ahora, la creatividad permite, con muy poquitas cosas, con muy pocos elementos, forzar el cerebro para poder generar la solución, y esa es la gracia. Generalmente las cosas las tenemos muy a mano, muy a mano, pero no hemos abierto, no ocurre la divergencia para verlas. Cuando Mm. estamos en momentos de shock como este, o en momentos complejos como este, empezamos a ver lo que no veíamos antes. Y aquí la creatividad es mágica, porque te permite solucionar problemas con muchas cosas que tienes muy, muy a mano. Yo quisiera agregar, Eduardo, porque pasa que tú estás con este trabajo, etcétera. Hay personas que lo están pasando pésimo, que ya sabemos la cantidad de trabajo que se han perdido. Entonces, en esa angustia y desesperación, Marco Antonio, me voy a complementar, de pronto pues está más difícil, ¿no? O sea, porque uno se bloquea, le pasa un montón de cosas. Sí. Por eso es que esta charla yo le puse la creatividad me salvó, porque cuando yo conversé contigo, tú me empezaste a contar y me dijiste esa frase, la creatividad me salvó. O sea, tú viviste un momento muy angustioso y complicado en algún momento de tu vida, como para poder estar hablando con propiedad ahora de que la creatividad te salvó. No, y no solo lo viví, para que no quede la duda, es una cosa que hoy día cuento, pero cuando uno habla y lo externaliza sana, eso lo aprendí en mi quiebra. Yo tuve una quiebra personal en el año 2007, donde lo perdí todo, pero cuando digo lo perdí todo, lo perdí todo. Perdí la casa, perdí los autos, perdí la empresa, me quedé en la calle. Siempre había sido un niño muy, muy exitoso en mi vida. Fui de los primeros del curso, el primero del curso, entré a la Universidad Católica, que era lo que esperaban mis papás, y mi primer fracaso lo tuve a los 35, 36 años, donde el niño que todo lo había hecho perfecto lo perdió todo, absolutamente todo. Me divorcié en el mismo proceso, porque parece que todo llega junto. Y de un día para otro me encontré que no tenía nada, que no tenía ni familia, que no tenía casa, que no tenía dónde vivir, que no tenía dinero, que estaba todo muy, muy, muy complicado. La sociedad en Chile todavía lo es muy dura, los bancos son súper duros con los emprendedores que la están pasando muy, muy mal hoy día. La banca es ciega a cosas que no quiere ver o que no le conviene ver en el fondo. Lo perdí todo, y en ese momento, sentado en una vereda, dije, a ver, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo me reinvento? Y por ahí alguien me dijo, Eduardo, mira, lo único que no has perdido es tu conocimiento, es lo que sabes y es lo que has aprendido. Lo que has aprendido en la universidad, en tu familia, en tu cultura, en tu entorno, en tu sociedad, todo lo que está dentro de tu cerebro, toda esa creatividad, porque te conocemos de chico que eres muy creativo, no es embargable. El conocimiento humano no te lo quita nadie. El capital de conocimiento que tú tienes cargado en tu cerebro no te lo puede embargar nadie. Nube. Vuelve, retrocede un poco, vuelve a aquello, empieza a recoger algunas de esas cosas y te vas a dar cuenta cómo se te van a abrir 1000 oportunidades. Y efectivamente así fue. Volví a buscar esas herramientas que tenía guardadas y se me empezaron a abrir las puertas de nuevo, nuevamente se me abrían las puertas, y me di cuenta que no había límites.
O sea, este momento de llegar al piso, al fondo del tope de todo, fue una tremenda lección de vida, o el día de hoy digo, me debía de pasar, porque justamente aprendí de que el ser humano no necesita nada, necesita muy, muy poco para ser feliz, y está todo finalmente aquí, no en lo que está afuera, está adentro, en el alma, en el corazón y en el cómo uno es en esencia. Eso es lo que vale. El resto va y viene, y no nos lo vamos a llevar, y todos lo sabemos. Ahí detallé un poquito esa experiencia. Te agradece. Sí, bueno, hay preguntas, aquí que recuerdan los colegios Waldorf, digamos, que trabajan Yo me acordé dejando un mundo, priorizando el gusto por el conocimiento por encima de las notas, ¿no? Y ahí los que han tenido experiencia en niños en colegio Waldorf saben lo que es de repente sentir que viene el caos y que todo va a ser un desorden infinito de los niños, y de pronto todo se ordena cantando, digamos, no hay este pánico. Lo otro que me quedó dando vuelta es esto que Freud, cuando publica la interpretación de los sueños, y que marca la bisagra entre el siglo XIX y el XX, digamos, con ese texto, él recuerda que en el sueño nos manejamos por la figurabilidad, o sea, por la imagen. Y las palabras son como letras de canciones, digamos. No es que uno tenga revelaciones en una voz sola, sino son imágenes, que son las que se deshacen rápidamente cuando despertamos y nos metimos a la ducha, lamentablemente. Algún autor por ahí dice que la verdadera vida es la de los sueños, que la vigilia es un accidente, digamos, que en el sueño es donde hacemos los verdaderos hallazgos y donde resolvemos a veces problemas de matemática o soluciones a cosas que nos están pasando, digamos. Y hay pueblos que viven del sueño. O sea, los Quash, los jíbaros, se inician con un sueño. Y que cuando tienen ese sueño, que lo tienen en la adolescencia y la juventud, por ese momento, tienen que cumplir ese sueño. Y cumplirlo puede ser fatal. De hecho, la jibarización de una cabeza es para que el enemigo al cual se le empequeñece la cabeza no te pueda soñar. O sea, el peligro del sueño. Pero es muy interesante esto de los sueños, lo que tú planteas, los sueños despiertos también son una suerte de pérdida de la vigilia. O sea, yo trabajo mucho en duermevela, o sea, en el estado de la semisiesta, sin dormirse, sino cuando empiezan a soltarse los eslabones lógicos y empiezan a aparecer soluciones, y todo lo que he escrito, todo lo que he resuelto el problema requiere una semisiesta. Bueno, mira, también para practicarlo. Mira, las coincidencias no existen. También Steve Jobs dice que los puntos se conectan en algún momento, y muchas de las cosas que has dicho tú, Marco Antonio, y Ana Josefa, que son mis maestros de vida, se lo he declarado en privado y públicamente. Tengo 15 maestros contados con los dedos de mi mano, que es gente que yo he seguido en mi vida por ciertas cosas. Yo cuando recién entré a la Católica me gustaba mucho Freud desde el colegio, no sé por qué. Ahí en el curso de psicología que tuve en la Católica, dije, tengo que ver un libro de Freud, porque era muy difícil tener un libro, estoy hablando del año 1990, para que se hagan una idea. Claro. Y partí al campus San Joaquín, ahí estaba la biblioteca central gigante de la Católica, maravillosa biblioteca, y busqué un libro de Freud, y por primera vez tuve un libro impreso de verdad de Freud en mis manos, real, y lo ojeaba ahí, lo pedí para llevármelo para la casa. Y hasta el día de hoy, el consejo número 1 que doy, y tengo testigos de fe a mis alumnos, porque me escuchan todo el tiempo decirlo, les digo, una de las mejores fórmulas para crear es ponerse una libretita al lado del velador, y cuando uno despierta de un buen sueño, con una buena idea, es un deber anotarlo, porque efectivamente hay muy buenas ideas que aparecen cuando uno sueña, pero uno no tiene el hábito de la libretita. Mira, la libretita la tengo aquí, a mi lado, aquí está, una libretita que me regaló mi hija, justamente de Steve Jobs. La tengo llena de ideas, está siempre cercana al lado mío, para despierto un sueño y se me ocurre una idea. Y yo sé que muchos de los que están hoy día escuchándonos, viéndonos también, deben decir, sí, pero yo he soñado algo, no lo anoté y nunca más me acordé. Y pensé que era una buena idea. Y esos son hábitos disciplinares de la creatividad. Aquí Marco Antonio acaba de dar casi uno de los 10 mandamientos. Yo lo nombro como segundo o tercero. Cuando sueñe, anótelo, hágase el hábito y escríbalo, porque esa idea que está ahí puede ser muy, muy, muy valiosa en todo sentido.
Y los otros mandamientos, algunos, cuéntate algunos. Disciplina. Mira, voy a contar varios secretos que cuento en mis clases. Secretos para ponerse creativo. Número 1, cámbiese de sexo. Para solucionar un problema, imagínese, en mi caso, imagínate, Eduardo, que eres mujer. Si tú fueses mujer, ¿cómo solucionarías este problema? Y si tú tienes la suerte de tener una linda compañera al lado tuyo, como es mi caso, yo me imagino a la Pame, y digo, a ver, ¿cómo la Pame, mi mujer de vida, solucionaría este problema? Entonces tú te cambias, tienes que hacer un ejercicio mental, a ver cómo ella lo haría. Y no te vas a dar ni cuenta, Marco Antonio, si te pones a pensar como Lana Josefa, cómo ella solucionaría el problema, cómo aparecen una serie de soluciones. Y lo más entretenido que uno, si además tiene la virtud de poder tener pareja, se lo puedes consultar y decir, mira, ¿qué te parece? ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Qué te parece esta idea? ¿Puede ser? ¿No puede ser? Hay un pensamiento que suma, que complementa. Secreto 1, cámbiese. Otro secreto que siempre cuento, funciona muy bien, es imagínese que usted tiene educación imaginativa, que usted no tiene 49, como es mi caso ahora, que usted tiene 8 años. Antes de los 10 años, los niños están con una serie de cosas no bloqueadas. Entonces uno se pone en niño de 8 años y uno se autodice, si yo tuviese 8 añitos, ¿cómo solucionaría ese problema? Y ya aparecen una tonelada de soluciones. Y hay un ejercicio que siempre le pido a mis alumnos, les digo, y si alguno de ustedes tiene el privilegio de tener a un niño de menos de 10 años en su casa, pregúntenle al niño, ¿cómo solucionaría ese problema? Porque el niño no ve problemas, el niño ve otra concepción de la definición de lo que uno le está planteando. Pero las ideas que aparecen de los niños para solucionar un problema son sorprendentes y son muy ágiles. Son capaces de dar 5, 8, 10 ideas a un puro problema, que para uno podía ser muy, muy, muy complejo. Entonces, número 1, cámbiese de sexo. Número 2, pregúntele a un niño menor de 10 años, o usted haga el ejercicio de ponerse en los 10 años para ponerse creativo. Número 3, obviamente vaya a su batería de sueños que tiene anotadas en su libretita del velador, porque puede rescatar algunos. Uno los categoriza, además, los tiene por categorías, entonces uno podría por categoría rescatar alguno que solucione un problema. Y la palabra clave, el 4, vamos a llegar al 4. La pregunta clave en creatividad es la siguiente, es, ¿y si genera pensamiento alterno? ¿Y si hoy día no almuerzo? A propósito que viene el almuerzo ahora. Uno gatilla y moviliza el cerebro a otro momento. ¿Y si hoy día no almuerzo? Algo va a pasar, porque voy a andar con hambre, voy a andar con otra actitud, no sé si voy a poder escribir, si no voy a poder escribir. La pregunta, ¿y si en creatividad? Es clave porque te lleva a otro momento y otro mundo y fuerza la creatividad. No, hay mucho que preguntarte, ¿no? Agregar, me acordaste con esto de los niños de Papelucho. Sí. El Marcela, notable Papelucho. Mi hermana G, sobre todo, que justamente hay una parte en que Papelucho le dice a la mamá, se le pierde siempre a la hermana G, y la G dice, si no estoy perdida, si yo siempre sé dónde estoy, dice. Entonces, y Papelucho siempre la encuentra, y entonces la mamá le dice, ¿cómo la encuentra? Y Papelucho dice, pobre mamá, que no sabe pensar como la G, ni saber dónde está. Y él lo que hace es pensar, dijo esto, entonces debe estar en tal lado. Claro. Eso es, y bueno, yo creo que Papelucho ha traspasado generaciones un poquito por eso, porque nos está dando todavía el día de hoy. No sé si queda... Hay poquitas preguntas, comentarios sobre Edward de Bono, el pensamiento lateral. Sí, Edward de Bono es un clásico de la creatividad, es de los primeros grandes hombres que escribió sobre creatividad. Tiene muy buenos libros, y efectivamente Alejandra Neira nos pregunta, hay muchas técnicas y estrategias para estimular el pensamiento lateral en sus libros. Hay muchos libros actualizados también del hoy día. Gran talento, sí. Bueno, vamos llegando al final, se nos acaba esta conversación. Hay un libro muy divertido sobre creatividad, lo has revisado, el de que escribieron los guionistas de Pixar. Que tiene un comentario muy entretenido cuando confiesan que realmente, ¿cómo se llama? Monster University fue un fracaso. ¿Un desastre? Era malo. Y lo dicen ellos, digamos, como señalan por ahí, Creatividad Inc. Creatividad Inc. Yes. Y un texto que lo interesante es reconocer el fracaso, que algo de lo cual no hay que tenerle miedo,
un creativo en general se ve obligado a enfrentar fracasos. Hay un buen documental, Marco Antonio, un buen documental de Creativity Inc. también, que son los mismos actores y muestran el momento en que Steve Jobs aterriza en Pixar y cómo también él con otra mirada les cuenta el cuento. Lo pueden buscar, está en todos lados, documental de Pixar, y van a ver, los van a ver ahí en persona a ellos, cómo trabajaban en aquella época. Claro. Sí, el fracaso, el manejo del fracaso es muy importante. Yo he dicho de manera muy reverente que los colegios deberían hacer clases de póker, porque al jugar póker uno aprende que de 4 jugadas pierde 3 veces. Y el buen creativo no es el que gana con una escala real, sino el que gana con un par de 4. Y porque sabe jugar con lo que tiene e inventar un mundo nuevo. Estamos en momentos de pandemia, va a haber que reinventarse con lo que venga después, va a haber que ser muy creativo, va a haber que usar estos medios de adaptación. Te agradecemos, Eduardo, todo lo que nos has traído. Muchas gracias. Y esperamos seguir en contacto, quedan muchas cosas pendientes, ahí haremos un ciclo de solamente creatividad con creadores y creadoras más diversos, digamos, que cosas que tú estás agitando cada vez que puedes y donde puedes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a usted. Yo sé que la creatividad incomoda todavía, hay ciertas sociedades que no les gusta que nos pongamos muy creativos, pero solamente darle las gracias y también dejar otro pequeño mensaje. La creatividad es súper positiva, siempre tiende al positivismo. Hay muchos estudios hoy día de importantes universidades que también avalan que la gente creativa es más feliz. Ya los han medido ya a este tipo de personas. Así que, ¿por qué no darse la chance en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, de ponernos positivos, de ponernos adaptativos a este complejo contexto que nos está tocando? Y ¿por qué no? Ser felices en cualquier contexto siempre es posible, créanme, siempre. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, nosotros, gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Me permitió una licencia, no lo hacemos usualmente, pero para abrir este ciclo y poder felicitar y transmitir esa felicitación de todos quienes nos han dejado en el chat, abrir los micrófonos de todos para que podamos darle un fuerte aplauso a Eduardo, y mientras tanto yo comparto la pantalla para dejarlos invitados para el próximo martes. También a las 12 estaremos conversando con el psicoanalista Juan Flores sobre la pandemia, el impacto subjetivo, qué pasa el día después. Así es que un gran aplauso para Eduardo, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo martes. ¡Bravo! Excelente. Gracias. Grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenísimo. Chao. Nos vemos. Excelente, Chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Chao.